la mayor tragedia de la alta velocidad ferroviaria en España tras el accidente del Alvia en Galicia en 2013, de lo que más sacaba pecho el ministro actual de Transportes, Óscar Puente, el orgullo y ejemplo mundial de infraestructuras, descarrilando en Andalucía y dejando 45 muertos. El triunfalismo del ministro no disimulado. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Y tras el accidente, y después de la consternación y dar el pésame a las víctimas y el aliento a los heridos, el gobierno, desde el primer momento, desde la primera comparecencia, desde el lugar del accidente del propio presidente Pedro Sánchez, terminaba su intervención destacando y subrayando algo que el Ejecutivo ha venido repitiendo: que no especulemos, que los ciudadanos no se dejen llevar por bulos y desinformaciones, que no nos hagamos eco de informaciones no oficiales. ¿Qué quiere decir exactamente el gobierno con esto? Los medios de comunicación contrastan sus noticias. Gusten o no gusten a determinados gestores, consultan varias fuentes de información, expertos, periodistas en el terreno. Los medios de comunicación informan, no desinforman. ¿Se refiere el gobierno a conversaciones de barra, de un bar, o personas anónimas en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook? La distinción es clara entre un anónimo youtuber o un post sin estructura detrás que la información de los medios de comunicación con fuentes contrastadas. De todos, porque cuando estallaron los casos de corrupción del gobierno utilizó mucho el término pseudomedio, sin poner nombres y apellidos, de todos los medios. La diferencia entre chismorreos en redes sociales y noticias en medios de comunicación es clara y evidente. Otra cosa es que la información que algunos quieran ver publicada sea solo la información oficial, la información del gobierno. Y eso origina también o puede originar la distorsión. La información oficial y contrastada no del gobierno también puede proceder de distintas fuentes oficiales como los juzgados, la Guardia Civil, los expertos. Para evitar malos entendidos, el gobierno debería centrarse en la gestión, las explicaciones y la responsabilidad, los jueces y expertos a investigar, los medios de comunicación a informar y analizar, y los viajeros al tren. A un tren seguro. Efectivamente, orgullo, hasta ahora, de las infraestructuras en España. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. La investigación sobre el por qué y cómo ocurrió el accidente no solo lo está llevando a cabo, la está haciendo la llamada Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, sino también el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro. Sede judicial que ha solicitado, por cierto, refuerzo y que ha sido concedido. Instancia judicial que de momento está recogiendo datos a través de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial y que ha tomado declaración a numerosas personas como el maquinista, los interventores, usuarios. Con estas dos vías de investigación, la judicial y la interna, es como vamos conociendo, iremos conociendo lo que ha ocurrido. Pues bien, ya conocemos la primera y principal hipótesis. El primer informe oficial de esa comisión de investigación del accidente confirma que la rotura de la vía previa al paso del Lirio es la causa del accidente. Así lo establece la comisión tras completar los trabajos de campo y el análisis de las primeras evidencias que se recogieron en la zona. La actualización de la información publicada días después de las primeras 24 horas del accidente refuerzan la hipótesis que conocíamos, que se vislumbraba desde el principio, y que es una fractura del carril, un mal mantenimiento de las vías por parte de Adif, la que pudo haber producido el accidente. Durante los días 20 y 21 de enero, el equipo investigador volvió a inspeccionar exhaustivamente el punto exacto donde se inició el descarrilamiento. En esa zona se localizó una rotura del carril en una soldadura entre dos cupones, lo que llevó a los técnicos a recopilar abundante material gráfico, seleccionar diversas muestras para su posterior análisis, y entre ellas
se incluyen los fragmentos del propio carril fracturado, piezas no afectadas de la vía y un tramo del carril paralelo con el objetivo de comparar su estado estructural. Las muestras fueron cortadas y retiradas bajo supervisión de la Policía Judicial y quedaron bajo custodia de la Comisión de Investigación, siendo trasladadas posteriormente a sus instalaciones en Madrid, junto con los registros de datos de los trenes implicados, tanto del Irio, accidentado, como del tren Albia, que circulaba por la línea. Todo el material permanece preservado para garantizar la integridad de la investigación. Uno de los principales hallazgos se producía tras la inspección detallada de las ruedas del tren Irio. Los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de varios coches, concretamente en los coches 2, 3, 4 y 5, siempre en los ejes impares. Según la Comisión de Investigación, el patrón de estas marcas es compatible con un impacto contra la cabeza de un carril fracturado, con el impacto en una vía en mal estado. La hipótesis de trabajo plantea, además, que al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior de la rotura habría soportado de forma puntual todo el peso de la rueda, generando un pequeño escalón entre ambos extremos del carril. Ese desnivel habría provocado el golpe contra la llanta de la rueda a una velocidad cercana a los 200 km por hora. La explicación técnica también justificaría por qué solo las primeras ruedas de cada bogie presentan daños, ya que el carril no tendría tiempo de recuperar su deformación antes del paso de la segunda rueda. En el caso del coche 5, las muescas presentan un patrón diferente, lo que encaja con la posibilidad de que el carril comenzara a volcarse hacia el exterior en ese momento. De hecho, el coche 6 fue el primero en descarrilar completamente, lo que refuerza la tesis, la idea de una pérdida total de continuidad en la rodadura. Sobre el terreno, los investigadores observaron el carril ya volcado y con marcas de haber sido pisado lateralmente por las ruedas del tren. Y un dato, por último, especialmente relevante, es que se han encontrado muescas similares en las ruedas derechas de otros trenes que circularon por la misma zona horas antes del accidente, entre ellos composiciones de Renfe y de la propia compañía, del propio tren Irio. Estos indicios apuntan a que la fractura del carril podría haberse producido con anterioridad al paso del tren siniestrado e indica también que la causa hay que buscarla en el estado de la infraestructura ferroviaria, en la falta de mantenimiento cuya responsabilidad es de Adif y del ministerio que dirige Óscar Puente. Y este es el resumen monográfico, la fotografía sonora de esta intensa semana política. En ese vagón que se ha salvado muy poca gente, mi madre es lo que me dice, hermano, ayer cuando se lo cuento, por eso te digo lo de las 7:30 me voy, le digo, Liliana, mi hermana, digo, vámonos, que hay que decirle a Luis Carlos lo que ha pasado. Y cuando le digo, mamá, pues desgraciadamente ya no está con nosotros y tal, él empezó ya a llorar y decía que él no sabía que cómo estaba ahí, que él pensaba que se moría, pues estuvo 1 hora y media, después de dar 2,5 kilómetros el vagón dando vueltas, 1 hora y media entre los hierros. Se pone Fidel, a mí se me iba la vida, yo me asfixiaba, los hierros encima, yo con los pies tocaba cadáveres, con mis pies, él con sus propios pies sacó a mis hijos por la ventana y ya de ahí lo sacaron. Y se pone, mamá iba, porque mi madre era muy religiosa, está en muchos grupos cristianos, aquí en Huelva nosotros también somos muy cofrades, muy rocieros, en fin, que somos personas que nos agarramos pues a la fe. Desde que mi madre me lo inculcó, mi madre iba rezando el rosario en ese momento y yo estoy seguro que mi madre ha hecho que el amor de su vida, que es Jesús de Nazaret, hiciera el milagro de decir, oye, que llévame a mí, deja a mis nietos aquí, deja a mi hijo aquí, y es lo que ha sucedido. Y por eso mi hermano me dice, Fidel, tienes que contarlo, porque la sociedad tiene que saber que muchas veces vamos muy equivocados y le damos valor a cosas banales, cosas que no tienen sentido, nos enfadamos sin necesidad con los familiares y la vida en cualquier momento se va. Yo muchas veces
me voy de mi casa, voy a ver a mi madre, que voy a comer con ella, me voy sin darle un beso y digo, ostras, tío, qué equivocación, porque ahora ya no la puedo oler más, no la puedo sentir, no la puedo tocar, no puedo ver cómo se me iba haciendo viejita y chiquitita, porque ya cada vez iba menos, digo, ostras, cada vez abrazo mejor a mi madre, ¿no? Ya eso no lo puedo hacer, y el que pueda hacerlo, que lo aproveche, porque la vida en cualquier momento te da un vuelco, te golpea y te dice, ostras, pon los pies en la tierra y valora lo que tienes, porque en cualquier momento lo pierdes, ¿no? Busco a mi tía, Rocío Díaz Rodríguez. Iba con su hijo y un amigo de su hijo. Han aparecido los dos bien, pero ya no sabemos nada. Al hospital todavía no ha llegado nada de información. Mi primo salió y una familia de aquí de Adamuz lo ha acogido hasta que lo ha podido llevar al hospital a Córdoba, a Reina Sofía, y allí lo hemos localizado. Y ya no ha llegado mi tío y lo ha recogido. Él ahora mismo está estable, está bien. Situación, como digo, muy triste, un día muy triste, un día muy oscuro para Andalucía, y estamos todos pues bajo el shock porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no? Que vamos a dar con la verdad, con absoluta transparencia y absoluta claridad. Lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Yo no he tenido ninguna información del gobierno, ni directa ni indirecta. El gobierno no nos ha dado ninguna información. La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes, de los medios de comunicación. Hemos detectado marcas en uno de los trenes, en concreto en el que pasa más inmediatamente antes del Lirio, un tren Renfe modelo 130, en 3 bogies concretamente y en un rodal, no en el resto. Marcas parecidas, algo más leves pero parecidas. Y hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Lirio. Es decir, hubo el tren siniestrado, antes pasó un tren nuestro, un Lirio y creemos que otro tren nuestro antes, ¿no? De los 3 trenes anteriores. Ahí también se han detectado algunas marcas muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. Me hablabas de sabotaje, nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario, con lo cual tampoco me gustaría que llamáramos la atención a aquello que nunca ha habido ningún elemento que pudiera ni siquiera barajarse de inicio. Si al final se concluyera un defecto en la colocación o en la soldadura, como se quiera, en la colocación de este raíl, ¿usted asumiría algún tipo de responsabilidad si esa fuera finalmente la causa del accidente? Bueno, no me voy a poner en esa hipótesis. Vamos a esperar a cuál es el resultado de la investigación. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y qué es lo que ha sucedido ahí, ¿no? No estoy pensando en eso ahora. Un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza, y una de ellas evidentemente es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas ante una situación que nadie puede saber cuándo ocurre, a quién le va a ocurrir, pero ocurre. Por muy buenos que sean nuestros medios de comunicación e infraestructuras, hay accidentes. El trágico accidente. 45 muertos, 123 heridos. Las novedades que vayamos conociendo en la investigación, las responsabilidades políticas. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.